Estamos acá con la presencia de Gabriel Rubinstein, el economista que nos está acompañando hoy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir una vez más. No, gracias a ustedes. Y una semana, la última semana del año, en que uno de los puntos destacables ha sido el conflicto salarial en el sector bancario, que justamente incluyó un paro el día jueves, un paro de las actividades el día jueves. Bueno, Gabriel, a partir de esto estamos terminando el 2012 como puede ser justamente una característica habitual del 2013 con una alta conflictividad laboral. Sí, que está ligado a la alta inflación que mencionaban ustedes y que obliga un poco o induce a los gremios a tratar de defenderse y a reaccionar hasta preventivamente. Más o menos tienen la idea que nada va a cambiar y que por lo tanto si arreglan por menos, no sé, de 25% pueden tener problemas. Entonces, por más que el gobierno quisiera arreglar por abajo del 20 o algo así, no está dando ninguna señal efectiva de que realmente va a haber una inflación más baja. Y bueno, eso lleva a situaciones de conflicto permanente. Por eso, ¿ves una intención del gobierno de contener justamente los incrementos salariales, de moderarlos? Digamos, primero hay que tener en cuenta que la alta inflación es una característica de la política económica. No es que hay alta inflación y el gobierno le gustaría que fuera el 5% y es el 25%. No, el gobierno se acostumbró y optimizó la inflación, ya depende de la inflación, porque la inflación es el mecanismo que hace que el Banco Central pueda emitir para darle al gobierno recursos y no tiene otra fuente de financiamiento que no sea vía Banco Central. O sea que el cierre fiscal cierra con el Banco Central obtiene dinero dándole a la maquinita y por lo tanto la inflación es una componente ya estructural de la política económica. Entonces el gobierno sí podría tratar de moderarla un poco para que justamente, es más que nada es una consideración de tipo político. La inflación con el correr de los años, si bien al principio no molestaba y la gente con tal de que le indexaban no le importaba, ya se está molestando más, primero porque hay más informalidad y hay más gente que no le puede ganar a la inflación. Tampoco hay creación de empleo, con lo cual hay más problemas de empleo y la inflación ahí pega muchísimo. Y también está el tema, y como no ha habido aumentos por encima de la inflación últimamente, ya en la preocupación política en la gente de la inflación y la acumulación de este tema en el tiempo hace que ya para el gobierno tenga que tener cuidado, porque si se va un poco la mano con la inflación, tiene el riesgo de perder votos más que en el pasado. Pero ¿vale? ¿Resulta tan evidente este costo político de la inflación? Porque este mismo gobierno ganó con el 54% de los votos un año en el que la inflación era muy parecida al este, ¿no? El 23%. Claro, en nuestros temas pasa como muchos otros temas que pareciera que no importan, y con el tiempo de pronto en algún momento importa. Y uno dice, ¿por qué importa ahora y no importaba hace 3, 4, 5 años, o hace un año y medio, o hace un año? ¿No? Hace un año. Y bueno, y eso no es muy evidente, pero a veces ocurren, y cuando las cosas van mal, por ejemplo en la actividad económica, que este año es un año de estancamiento económico, este año Argentina tiene la peor performance de América Latina y de casi todos los países del mundo. O sea, tenemos un problema serio nosotros, por nuestras propias políticas, no porque se nos cayó el mundo encima. Y entonces, por decirte algo, en Argentina entre el crecimiento del 2011 y 2012 cayó 6 puntos, de 6 a 0, claro. Mientras en Brasil cayó 1,5 puntos, 2, entonces, y otros países directamente no cayó nada. O sea que Argentina está con un problema de actividad. Entonces, en una economía estancada, sin creación de empleo o con leve creación de más desempleados, los problemas en general saltan a relucir más, y uno de los problemas es, esta economía, entre otras cosas, funciona mal porque hay alta inflación, y la alta inflación también llevó a la apreciación cambiaria, y la apreciación cambiaria llevó al cepo cambiario, y eso llevó a la actividad inmobiliaria que fue mal. Por lo que vos escribís, digamos, hay una especie de círculo vicioso en el cual está entrampado el gobierno, digamos, necesita fondos, tiene que emitir más, esa emisión en algún punto retroalimenta la inflación y los problemas que recién mencionabas con la apreciación cambiaria y demás. ¿Qué es lo que tendría que empezar a hacer el gobierno en 2013, desde tu punto de vista? Digamos, 3 o 4 medidas que habría que empezar a tomar. No, esto, como está la situación, requeriría de un plan integral. Porque vos no podés decir, bueno, devalúo más, porque eso es echar leña al fuego. Es decir, bueno, controlo precios y salarios en un ambiente
como está ahora la política económica, la política monetaria, luce poco factible. Yo diría, y fiscalmente tiene que haber una política también diferente que permita, digamos, cambiar los recursos del impuesto inflacionario por otros recursos. Eso requiere una política integral y eso también requiere seguramente crear un clima de confianza diferente para que haya algo de financiamiento. Si no, todo es al contado. Entonces, yo diría que Argentina requeriría un plan económico que puede ser, llamémosle, más liberal o puede ser más heterodoxo. Pero no se ve, el gobierno perdió una oportunidad importante con las elecciones. En ese momento, como perdió esa oportunidad, fue al cepo cambiario o al corralito de pesos, como se lo quiera llamar, y deterioró más la economía. Entonces, el gobierno tendría que recapacitar. Yo la única chance realmente que le veo que recapacite es al ver los costos políticos que en el pasado no tuvo, y ver si ese tema lo llevara a decir, che, me parece que realmente es mejor cambiar, porque así como vamos, es una economía muy mediocre, claro, con muy poco crecimiento, muy alta inflación. ¿Qué crees que puede pasar con la inversión en este contexto, que fue una de las variables que más sufrió en 2012? La inversión cayó 10%, fue muy fuerte, y a diferencia del 2010, que después del 2009 se recuperó, estamos vislumbrando que caiga, por ejemplo, 5% más en 2013, o sea, y más la inversión privada. Y justamente todas las medidas que fue tomando el gobierno desalentó muchísimo la inversión privada. Claro. Ahora, si no hay un plan integral que lleve a la unificación cambiaria, termine con este tema del corralito y demás, bueno, no va a haber inversión, o va a ser, llamémosle, la mínima necesaria, porque las empresas necesitan invertir, pero es una inversión, digámosle así, muy, muy baja, muy modesta, y Argentina desaprovecha enormemente su potencial. Gabriel, nos quedan unos segundos. Justamente mencionaste el tema del cepo cambiario. El dólar informal terminó en suba, una fuerte suba en estos últimos días del año, ampliando, ¿no?, la brecha con el dólar oficial. ¿Qué crees que va a suceder con el dólar informal a lo largo de este 2013 y también con la brecha que existe, ¿no?, con el oficial? Sí, digamos, el dólar informal tiene sus variables que pueden tener ver con el riesgo país, con el atraso cambiario, con las tasas de interés, pero también depende de lo que haga el gobierno. O sea, el gobierno lo que sí logró con todo el tema del cepo cambiario es tener un nivel de reserva suficiente para poder intervenir en los mercados y evitar una crisis importante. Y a veces dado señal de intervenir, tanto en el mercado contado con liquidación como en el mercado marginal también intervino. Claro. Entonces, el mercado está atento a las señales del Banco Central porque sabe que si el Banco Central vende, no sé, 200, 300, 500 millones de dólares, frena el mercado. Yo creo que hay una tendencia a tener una brecha 35% aproximadamente. Muy bien. Pero bueno, se verá. Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos entonces con el análisis de Gabriel Rubinstein sobre los desafíos económicos que enfrenta el gobierno en este 2013 que está a punto de comenzar. Nos reencontramos el próximo martes, ya será el año que viene, así que comience muy bien este 2013 y nos reencontramos entonces.